Aquí tengo el Shimano que tanto me habéis recomendado. Fijaros aquí, 1×10, 2×10 y 2×11. El problema que tengo yo aquí es que yo tengo 1×8, así que tendré que adaptar esto a 8 velocidades. Aquí tenéis el modelo, este es el Shimano Deore Shadow Plus. Y aquí pone que es un desviador de cambio trasero y la dirección de Shimano de América, Europa y Japón. Aquí está el cambio, esta parte es de metal, todo esto es de metal también, esta pieza de aquí es de plástico, la palanca también es de plástico, que me hubiera gustado que fuera de metal. Esto también es de metal y por la parte trasera también, lo que es la pata o patilla como la llaméis, también es de metal. Los piñones donde va la cadena es de plástico. Y aquí está lo más interesante, on encendido y off apagado. Esta palanca cambia el comportamiento del muelle, fijaros, apagado. El muelle es un muelle normal, va bastante bien, así. Si la palanca, que tiene un poco de juego, la pongo en on, el muelle se convierte en un muelle muy duro, fijaros. Ya no puedo hacerlo con una mano, lo hago con dos manos y cuesta bastante. Así que visto el Shimano, vamos a la bici. Esta es mi bici, es una bicicleta que me gusta mucho el cuadro, tiene un buen cuadro y le voy cambiando las piezas, le he cambiado algunos componentes, lo tenéis todo en mi canal y ahora lo que le toca es cambiarle el cambio. Tengo el SRAM X3, este cambio es un cambio que va bastante preciso, va clac, 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 funciona muy bien, pero tiene un problema con el muelle, rebota mucho. Esto lo que provoca es que si vas por un camino con muchos baches, la cadena va todo el rato sonando, clac, 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 y va haciendo ruido y molesta bastante. La palanca es SRAM X4 y funciona bien, aquí la tenéis. Ahora lo que toca es ir a la bici y desmontar el cambio este, así que empezamos. El cambio tiene una pestaña, esta pestaña hace de tope y esto tiene que quedar bien encajado en la bici. Lo que tengo que hacer es el tornillo este, el de arriba, ajustarlo. Este tornillo marca el límite de movimiento hacia la derecha. Como veis, yo lo estoy aflojando y se va moviendo hacia la derecha y más o menos aquí estaría bien. Luego esto con la cadena tengo que ajustarlo todo bien, pero más o menos para empezar está bien. Este tornillo marca el límite de la derecha y el tornillo de debajo marca el límite de la izquierda, este de aquí. Del piñón pequeño al segundo de al lado, como veis, no va bien. No funciona. Lo que tengo que hacer es tensar el cable, este cable de aquí,
hay un tornillo que lo puedo tensar o destensar. Tengo que jugar con el cable este para que quede perfecto. Y esto lo voy a separar, luego esto lo ajustaré bien, pero de momento lo dejaré separado. Por mucho que tensara el cable de arriba, por debajo no estaba bien tensado, así que lo que tuve que hacer es aflojar el tornillo que coge el cable, tensar bien el cambio y tensar bien el cable. Para ajustar bien el cambio es importante fijarse en el sonido, y yo me fijaba de que algo sonaba por ahí, no sabía exactamente qué era, y mirar lo que era. La cadena no estaba bien puesta, estaba por delante de una pieza, ahí la veis, que está muy torcida la cadena, y tiene que estar por detrás de esa pieza. Ahora desmonto la cadena, la vuelvo a montar y ya está, ahora os lo enseño. Mirad, así tiene que quedar. Antes estaba rozando todo el rato y no funcionaba bien y tiene que estar así. Aquí lo que estoy haciendo es tensar el cable con el tornillo que está arriba en el manillar, el que está en las palancas. Estoy tensando y destensando hasta que funcione perfectamente. Estoy haciendo pruebas y bueno, me tiró un buen rato, pero al final lo conseguí. Y ahora que funciona ya todo, solo me falta ajustar el tornillo del medio, que es el que ajusta el cambio al piñón. Como veis, después de un buen rato ajustando el cambio, con el Shadow Plus activado no funcionaba bien. Lo ajusté con el Shadow Plus desactivado. Entonces hay que ajustarlo con el Shadow Plus activado. Lo que hice fue activar el Shadow Plus y tensar un poco el cable con el tornillo que está arriba, el de las palancas de cambio. Con este de aquí, tenché un poco el cable y quedó perfecto. Esto lo ideal sería tener un piñón Shimano Deore de 10 velocidades y las palancas Shimano Deore de 10 cambios. Pero yo tengo este cambio y quería probarlo y al final lo conseguí. Después de mucho tiempo y paciencia conseguí adaptar el Shimano Deore Shadow Plus a 8 velocidades y con palancas SRAM X4. Y con esto fijaros cómo ha cambiado la bici. Espero que este vídeo te haya resuelto muchas dudas. Con este cambio la bici se nota de bastante más calidad. Antes ibas por la montaña, iba la bici sonando todo el rato a cadena, clac, 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 clac. Y ahora se nota mucho más silenciosa, aparte de que hay menos probabilidad de que por el rebote me saque la cadena por el monoplato. Que yo creo que tendría que cortar la cadena, a ver vosotros qué opináis, dejádmelo por ahí en los comentarios. Pero creo que si corto la cadena quedaría aún mejor. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya resultado muy interesante. Dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y hasta el próximo vídeo.